Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer la reseña de un libro que leí hace muchísimos años, de hecho cuando tenía 10 años, porque tenía un tío con una gran biblioteca, y a esa edad leí Jane Eyre. Pero evidentemente a la edad que lo leí, pues no era una novela muy apropiada para niñas, porque en ese momento había muchas cosas que yo no había logrado comprender. Entonces, para hacer este tutorial me di a la tarea de volver a leer el libro y quiero decirles que me encantó. Es un libro muy bien trabajado, muy bien logrado por parte de Charlotte Brontë, que recordemos que es familia de Emily Brontë, la autora de Cumbres Borrascosas. Y de hecho eso es un tips, un comentario importante que les hago en el tutorial porque yo no lo sabía. Yo había leído Cumbres Borrascosas, había leído Jane Eyre siendo muy pequeña, pero investigando un poquito acerca de Charlotte Brontë, me di cuenta que ella es hermana de la gran Emily Brontë y descubrí también una cosa interesante que no sabía de Cumbres Borrascosas, una novela que también te recomiendo y que pienso también analizar en otro tutorial. Descubrí que inicialmente la obra Cumbres Borrascosas se le había adjudicado a Charlotte Brontë, que es la autora de Jane Eyre, pero que después con la investigación de los trazos se dieron cuenta que habían sido libros escritos por dos mujeres totalmente diferentes que al final eran hermanas. Entonces, ¿de qué trata Jane Eyre? Bueno, trata de una huérfana que tiene una vida bastante triste, bastante desgraciada. Ella queda huérfana siendo muy pequeña y es adoptada por su tío. Su tío está casado con una mujer que no quiere a Jane y tiene ya otros hijos. Entonces ella tiene una relación muy difícil con esta señora y con sus primos. Y desafortunadamente poco después fallece su tío, que era el único que le tenía mucho cariño a Jane. Entonces Jane comienza a sufrir de mucho maltrato por parte de esta señora, por parte de sus primos que le gritaban, la golpeaban, la hacían pasar hambre, frío, la maltrataban mucho. Al punto que Jane prefiere que la lleven a un orfanato en vez de quedarse viviendo con su tía. En ese orfanato las cosas tampoco mejoran mucho porque en el orfanato se maltrataba a las niñas, se les gritaba, las niñas pasaban hambre y Jane logra ser una amiguita que desafortunadamente muere de tuberculosis. Entonces ahí vamos viendo toda la difícil niñez que tiene la protagonista, lo cual hace que ella se forje con un carácter muy fuerte. Y algo que me encanta de la protagonista es que no es la típica rubia, despampanante, de ojos azules, una mujer hiper espectacular. No, en el libro es descrita como una mujer bastante sencilla, una mujer de rasgos muy marcados, así lo dice la autora, y con esto se refiere que no tiene esa gran belleza virginal que se le adjudica normalmente a las protagonistas de las novelas y que yo creo que está incluso bastante trillado ya. Me gusta más tener una protagonista que se vea real, como es el caso de Jane. Entonces Jane, como no tenía dote, no tenía nadie que la protegiera, desde muy pequeña se dio cuenta que ella tenía que estudiar porque ella tenía que trabajar para ganarse el sustento. Y esto hace que Jane estudie mucho dentro del orfanato y al final se gradúe de maestra. Entonces ella ve un anuncio de una familia que está buscando una tutora para una niña, ella aplica ese anuncio y la contratan. Entonces ella se desplaza hasta esta casa y es así como conoce al señor Rochester, que es el otro protagonista de la historia. Me encanta también que el señor Rochester no es un hombre rubio, alto, ni siquiera es tan joven, porque Jane rozaba los 20 años, pero este señor rozaba prácticamente los 40 años, entonces había una gran diferencia de edad entre ellos. Él no es el típico galán, pero sí era un hombre inteligente, de pensamientos muy agudos. Y vamos viendo a lo largo de la historia, que está contada sobre todo a través de diálogos, cómo se va desarrollando la relación entre ellos. Los diálogos de esta novela me encantan porque a mí no me gustan tanto las novelas descriptivas, me gustan mucho las novelas
que se apoyen en el diálogo, porque yo siento que de esa manera podemos experimentar todos los sentimientos de los protagonistas. Entonces, la historia está contada con muchos diálogos agudos, de mucha inteligencia entre Jane y el señor Rochester. Y se va descubriendo a lo largo de la historia que la niña a la cual va a atender Jane se supone que es hija del señor Rochester, pero al final aparentemente esto es una idea. La mamá de la niña le hizo creer al señor Rochester que ella era su hija, pero no hay ningún parecido físico. Entonces al final pues lo que se deduce es que esta muchacha que tuvo otra relación realmente le había dicho al señor Rochester que la niña era de él para conseguir ayuda económica. Al final pues ella se convierte en la institutriz de esta niña. Jane se encariña mucho con ella y comienza todo este ciclo de amor que se va desarrollando entre ellos. Pero quiero decir que me encanta en esta novela que no es la típica novela rosa donde yo te amo, tú me amas, todos nos amamos y el amor, los corazoncitos. No es nada de eso. Esta novela es muy real, tiene como protagonistas dos personas fuertes, de carácter fuerte y sobre todo dos personas muy inteligentes. Entonces, una cosa que me encantó a lo largo de toda la novela es cómo el señor Rochester trataba a Jane como una igual, cosa que no era muy común en esa época, donde las mujeres estaban destinadas solamente a la maternidad y a casarse. De hecho, la misma Charlotte Brontë demoró muchísimo en contraer matrimonio porque ella quería triunfar como escritora y sabía que casándose esto podía ser un impedimento para sus sueños de ser escritora. Entonces Jane y el señor Rochester se comienzan a conocer cada vez más. Jane, como les decía, a pesar de no ser una mujer extraordinariamente bella, sí era una mujer extraordinariamente sagaz e inteligente. Entonces, a través de los diálogos vamos viendo cómo se va construyendo esta relación entre ellos y cómo al final el señor Rochester se enamora de Jane y le propone matrimonio. Pareciera que aquí todo va perfecto, pero dentro de la novela ocurren algunas escenas extrañas que nos hacen sospechar que hay algún secreto oculto dentro de la casa de Mr. Rochester. Y es que, entre otras cosas, Jane escucha gritos, escucha ruidos e incluso ve la imagen de una persona entrando a su habitación y rompiendo su velo de novia. Entonces, en otra ocasión incluso, alguien trata de quemar al señor Rochester mientras está dormido y Jane lo salva. Entonces, vamos viendo a lo largo del desarrollo de esta novela, de esta historia de amor, que Mr. Rochester y esa casa esconde un oscuro secreto. No sabemos bien cuál es ese secreto, pero de que definitivamente lo esconde y que es oscuro, lo esconde. Llega el día de la boda, James estaba muy feliz, pareciera que al final la vida le sonríe, y cuando el sacerdote está al momento de consumar la unión, él pregunta si hay alguien que tenga algo que decir. Y increíblemente, porque yo cuando estaba leyendo el libro me quedé como, ¿qué? Increíblemente hay alguien que llega y le dice a todos que esa unión no puede realizarse porque Mr. Rochester ya está casado, de hecho, con la hermana de esta persona que interrumpe el matrimonio. Todo el mundo se queda impactado, la misma Jane, o sea, sufre muchísimo. Al final van a la casa de Mr. Rochester y descubren a una mujer que vive en una de las habitaciones, y esa mujer no es más que la esposa de Mr. Rochester, quien le asegura a Jane que a él lo engañaron para contraer ese matrimonio y que poco tiempo después de ser casado se dio cuenta que esta mujer tenía problemas psiquiátricos, era una mujer muy agresiva, y es así como los sueños de Jane se ven completamente destruidos. Hay que rescatar que Jane, además de ser una mujer inteligente, es una mujer con un alto sentido de moral. Entonces ella decide abandonar a Mr. Rochester porque le dice que su relación no puede ser porque él ya está casado. Mr. Rochester insiste en que ella no se vaya, pero al final ella huye, no se lleva nada, deja todo y pasa momentos muy difíciles en que pasa hambre, frío, hasta que le encuentra una familia. Y resulta que se descubre que a Jane le han dejado una gran herencia
y una de las personas que le encuentra se enamora de ella, le propone matrimonio y Jane incluso pues valora la posibilidad de casarse. Pero entonces alguien le cuenta que ha pasado una gran tragedia en la casa de Mr. Rochester y que él ha quedado gravemente enfermo, tiene lesiones debido a un incendio en la cual él sale bastante herido, y por rescatar a su esposa que está encerrada y que ya sabemos que tiene trastorno psiquiátrico, él queda ciego y pierde una mano. Entonces Jane, muy dolida al descubrir esto, se va a buscar a Mr. Rochester porque en definitiva ya no hay nada que los separe porque él ya es viudo. Al final muere la esposa de él, entonces Jane lo va a buscar y ahí se produce un encuentro hermoso porque Mr. Rochester está totalmente ciego y cuando escucha la voz de Jane la reconoce, se alegra, pero piensa que está soñando porque él llevaba mucho tiempo esperando por ese momento, extrañándola. Y ahí pareciera que se produce como una relación un poco de más allá, porque él le dice que la llamó y la misma Jane tiene la percepción de que Mr. Rochester la está llamando, y aunque ella no le cuenta esto, nos damos cuenta que entre los personajes hay una relación tan fuerte que se llama mutuamente. Jane decide quedarse con Mr. Rochester. Al final él al principio no quiere porque no desea que ella esté como una cuidadora, pero Jane le aclara que ella lo hace con placer porque ella siempre lo ha amado y se va a quedar para siempre con él para cuidarlo. Pasan los años, de hecho pasan 10 años, Jane tiene un hijo y al final Mr. Rochester recupera la vista. Y a pesar de lo pedregoso del camino, Jane Eyre tiene un final feliz. Creo que con esta obra Charlotte Bronte no solo creó una obra magistral desde la manera en que está escrita, contada, hilvanada, sino que además nos intenta dar un fuerte mensaje moral, porque Mr. Rochester pierde la vista y pierde una mano precisamente por la mentira y porque él hizo algo incorrecto. Entonces también la obra, además de ser muy rica de manera literaria, ustedes la van a disfrutar porque está bien escrita. Es un poco larga, pero no cansa por el tema de los diálogos que le dan mucha agilidad. Pero creo que también te vas a llevar una gran lección moral sobre la importancia de decir la verdad y no engañar a las personas que amas. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en mi reseña de la obra Jane Eyre. Te invito a suscribirte a mi canal y darle like a mis videos para que yo pueda seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Ahora que sé que tú estás en casa y yo también en total cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, creo que es un buen momento para comenzar a leer. Adiós.